Realización de este ejercicio en donde tenemos que medir el ángulo que forma una recta con un plano, mostrándoos primero unas digitalizaciones en 3 dimensiones. Fijaros, el ejercicio que tenemos es este, el plano todavía no lo tengo opaco, pero este es el ejercicio, mirad. Me dan la recta, veis ahí la proyección en la pared y veis ahí la proyección en el suelo. ¿Vale? Luego, en 3 dimensiones, la recta sería, como veis aquí, esto sería la recta, esta es la recta, ¿vale? El plano, recordéis que estaba definido por un rectángulo que hay aquí, que al final me daba una traza de proyección que es esta es la traza de proyección sobre la pared, y al prolongarla al suelo, pues me daba esta traza sobre el suelo. Por lo tanto, el plano le voy a dar opacidad, si os parece, para que lo podamos ver. Ay, a ver si consigo que le dé opacidad absoluta para que podamos verlo. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ya el plano con opacidad para ver el punto de intersección de la recta. Ahí lo tenemos, el punto de intersección de la recta con el plano. Evidentemente, para ver el punto de intersección de la recta con el plano, pues como todos veis, buscamos la intersección de la sombra o proyección de la recta sobre la traza del plano. Y ahí es donde estará el punto de intersección de la recta visto desde arriba. En 3 dimensiones ahí lo tenemos, ¿vale? Esta sería la primera parte del ejercicio, encontrar dónde la recta entra en intersección con el plano. Con esto ya tendríamos una parte del ejercicio hecha. Otra visión de este ejercicio. Ya teníamos la recta, ya teníamos el plano y ya teníamos el punto de intersección. Ahora os recuerdo cómo se obtiene el ángulo entre recta y plano, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho yo? En este caso he elegido un punto cualquiera de la recta. Punto cualquiera de la recta, este, ¿vale? Lo tengo determinado en sus proyecciones, punto cualquiera de la recta, ¿vale? Voy a eliminar el plano para que lo veamos, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, determino un punto cualquiera de la recta. En 3 dimensiones, pues lo tengo determinado en 3 dimensiones, ¿vale? ¿Cuál es ese punto? Este, y aquí lo tengo visto desde arriba, ahí tengo su proyección visto desde arriba, y ahí tengo ese punto, su proyección visto de frente, ¿vale? Ahí. Os preguntaréis qué son los otros elementos que he dibujado aquí, ¿vale? Los otros. Pues los otros elementos que he dibujado aquí es la proyección en perpendicular de ese punto sobre el plano. Voy a volver a mostrar el plano para que veamos qué es lo que he hecho con este punto, proyectarlo de forma perpendicular al plano. Es decir, me coloco de forma perpendicular al plano y proyecto ese punto. Ahora mismo estoy de frente al plano y proyecto ese punto sobre el plano. ¿Eso cómo lo hago en diédrica? Pues como el plano así está visto de canto, ¿qué es lo que hago? Proyecto ese punto de forma perpendicular a la traza del plano. Ahí lo tengo, ¿vale? Y luego lo que hago es y ahí os lo he dibujado, llevarlo perpendicularmente así, la otra traza, ¿veis? En perpendicular a la traza del plano. Perpendicular y llevo así, y perpendicular. Y ahí tengo la proyección del punto sobre el plano, ¿vale? Esta es la proyección del punto sobre el plano. Lo veis todos, ¿verdad?
¿Dónde se mide el ángulo entre recta y plano? Pues os recuerdo que el ángulo entre recta y plano se mide entre la recta y entre la proyección de la recta en perpendicular al plano, es decir, en esta cuña que os voy a marcar aquí. En esa cuña es donde yo mido el ángulo entre recta y plano. ¿Lo veis? Ahí, en esa cuña. Creo que todos lo veis. Ahí es donde mido el ángulo entre recta y plano, ¿vale? Voy a quitar, si os parece bien, esta línea, esta, que no me aporta nada ahora mismo, simplemente era para determinar ese punto donde está, para tener claro que en esa cuña es donde mido el ángulo entre recta y plano. ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy así, no estoy midiendo bien ese ángulo. Me tengo que poner enfrentado, ¿vale? En esta posición enfrentado para medir bien ese ángulo. Esta sería una opción, enfrentarme. La otra opción obvia es girar esa cuña para ponerla frente a mí. Eso os lo voy a mostrar en la siguiente secuencia, pero recuerdo que el ángulo que estoy midiendo lo tengo que medir aquí, ahí. Ese es el ángulo que estoy buscando. Vamos a ver finalmente cómo conseguimos que ese ángulo que está en esa cuña, que está en color blanco, podamos obtenerlo en dimensión real, ¿vale? Os recuerdo que en esta cuña blanca, ahí es donde vamos a medir el ángulo entre la proyección de la recta perpendicular y la recta, pues ese ángulo es el que nos interesa. El problema es que obviamente esto en diédrica lo estamos viendo inclinado, por lo tanto lo que vemos en diédrica no es el ángulo real. Para ver el ángulo real tenemos que ponernos de frente, así. Podemos hacerlo con un cambio de posición, como acabo de hacer ahora mismo. Si queréis lo vemos en proyección paralela para que lo veamos mejor, ¿vale? Es decir, en vez de verlo así, veis que en proyección paralela es más comprensible, en vez de verlo así, que esa medida no es la real, yo me coloco en esta posición frontal, ahí, y ya tendría esa cuña, ese ángulo medido de forma real, ¿vale? Eso sería una manera de hacerlo. Otra manera es hacer un giro, es decir, si en esa cuña yo me coloco perpendicular al plano, de forma perpendicular al plano, y haciendo ahí con el compás hago un giro, creo que todos veis qué es lo que he hecho, ¿verdad? Es decir, me he colocado de forma perpendicular al plano y hago un giro, es decir, giro esa cuña con respecto a este eje de rotación, que es la perpendicular del punto con el plano. Lo que hago es trasladarme eso ahí. Es decir, esa cuña la pongo en esta posición, que está en gris clarito. Por lo tanto, ahora sí, si yo me coloco en esta posición diédrica, tengo ahí la medida real, el ángulo real. Entonces, como veis, es un giro. Una vez obtenida aquí el ángulo, lo que hago es girar. Y es un giro, sin más complicaciones, como veis, ¿vale? Veis que es un giro y que de esa manera ahí puedo tomar las medidas. Ya tendría las medidas. Entonces, finalmente vamos a hacer un giro en donde vamos a colocar eso en forma perpendicular y paralela al plano de la pared, ¿vale? Y vamos a tomar la medida de ese ángulo. Y con esto ya tendríamos el ejercicio realizado. Vuelvo a quitar esto y os lo muestro. Ahí no tengo el ángulo real. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Girarlo y ponerlo en esta otra posición y ahí ya sí que tengo el ángulo real haciendo ese giro, ¿vale? Yo creo que con estas visiones en 3 dimensiones va a ser más fácil para vosotros ver el ejercicio.